El podcast de Teica con Esther Collado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de Teica. Tercer episodio ya. Ya sabéis que vamos a contaros toda la actualidad de los 17 equipos que forman parte de la campaña Juegan Ellas, Ganamos Todos de Teica, la élite del deporte femenino valenciano. Tercer podcast. Y no podemos estar más contentos, ¿eh? Es que este podcast no puede arrancar mejor con los equipos Teica. Ya tenemos título. Bueno, no lo vamos a contar todavía. Venga, vamos a esperar. Salva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Esther? Pues contento, lógicamente. Ha sido un fin de semana muy provechoso, sobre todo en el básquet, del que vamos a hablar ahora. Pero, es una motivación extra, ¿eh? Terminar el mes de septiembre, arrancar el de octubre, ya con un título en el bolsillo y con noticias tan positivas con los equipos Teica. Bueno, pues vamos a ello. Arrancamos este podcast, vamos con el sumario. El Valencia Basket logró este fin de semana su primer título de la temporada. Las de Rubén Burgos derrotaron de manera contundente al Casademont Zaragoza y revalidaron el título de la Supercopa de la Liga Femenina Andesa. Ya son supercampeonas. En fútbol, victoria y goleada del Elche Club de Fútbol Femenino. Con 3 victorias y un empate se sitúan segundas en la tabla, igualadas a puntos con el Tenerife. El equipo de Javi Aguado ha empezado muy bien en Segunda Federación. Tomaremos un café de la máquina de Teica con Susana Pareja, entrenadora del USA Handball Mislata, para hablarnos de cómo se encuentra el equipo de cara al arranque de temporada en una nueva categoría, en División de Honor Oro. El Valencia Club de Hockey se sitúa líder tras derrotar al Castelldefels. Las valencianas han arrancado en la División de Honor B de la mejor manera. Os contaremos también toda la actualidad del resto de equipos Teica, así que con todo esto y mucho más, arrancamos hoy el podcast de Teica. ¡Arrancamos! Soy todo lo que quiero ser, todo lo que yo soñé, todo lo que tengo, todo lo que valgo, yo solita lo gané. La actualidad del deporte femenino valenciano con Teica, el buen vending. Cuida lo suyo desde que se levanta y yo siento que puedo, siento que debo ganarme todo lo que merezco y yo, mi fuerza del cielo y tengo el coraje que hará que yo suba de nuevo. Yo hablo por todas nosotras, por las que luchamos, por las que nos sobran. Hoy juego yo, pero que sepas que siempre ganamos todos. Ganamos todos. Bueno, pues no podíamos arrancar de otra manera en el día de hoy, porque el Valencia Basket femenino ha revalidado el título de supercampeonas de liga este fin de semana. Ganó de manera muy contundente al Casademont Zaragoza. El equipo de Rubén Burgos ya tiene ese primer título de esta temporada en la vitrina y nosotros muy contentos de poder contarlo en el tercer episodio. Alegría, mucha alegría, sobre todo por esa imagen que dejó al equipo de cara a lo que le viene, Salva, porque es empezar ya la temporada con muy buen pie, como luego escucharemos al propio entrenador que lo decía así, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido un fin de semana glorioso para Valencia Basket femenino. Son campeonas de esa Supercopa femenina, venían de ser ya campeonas de liga, tenían que revalidar este título, lo han logrado, ¿no? Ha sido
un fin de semana intenso, un sábado en el que se medían a Jairis en las semifinales, en una primera parte que no fue nada buena, pero en el tercer cuarto el equipo le dio la vuelta con un parcial de 24-5, así que ya Nadia Fingal daba ya sensaciones de que iba a ser una jugadora importante en este torneo, y la final pues contra Casademont Zaragoza, ¿no? Lo que estamos comentando, que había logrado vencer a Perfumerías Avenida en semifinales, y bueno, pues un partido que fue de dominio absoluto de principio a final para las de Rubén Burgos, y ya en el primer cuarto pues marcaron la diferencia, y a partir de ahí todo fue rodado hasta el final. Una segunda parte, como te digo, con Nadia Fingal también, con 4 de 5 en triples, 20 puntos en el partido. Bueno, la verdad es que fue una segunda parte también muy, muy buena de las de Rubén Burgos, y bueno, pues con ese título que les da un empujón ya para lo que resta de temporada. Vamos a escuchar, si te parece, a Rubén Burgos después de este impresionante partido, y a ver qué sentía Rubén Burgos después de conseguir este primer título. Muy contento por la gente que me rodea, sobre todo por la afición. Se han desplazado hasta aquí, son muchos años siguiéndonos y dándonos apoyo. Hoy tenemos que darles esta alegría a ambos, tanto a la afición como a quien sostiene y mantiene el club. Muy contento por las nuevas jugadoras que debuten con esta alegría, con un título más, y sepan de la importancia de nuestra organización. Pues desde el partido de ayer, donde no empezamos bien, lo acabamos mucho mejor. Hoy hemos hecho un partido sólido, creo que una primera parte muy top en porcentajes. Solo hemos perdido un balón, con la aportación de todas las jugadoras, las más veteranas, las nuevas, las jóvenes, pues hemos podido mantener ese nivel y ahora disfrutarlo, a descansar un poco, porque empieza una competición donde cada año yo creo que nos ilusiona más, pero seguro que cada año es más complicado y más exigente para nosotras. Bueno, pues estábamos escuchando, obviamente, pues muy contento a Rubén después de marcarse, ¿no?, ese partido. Y bueno, pues entiendo que el vestuario, ya lo hemos escuchado esa celebración exultante y contentas, porque además han revalidado el título. Sí, es el octavo título de la familia Taroncha ya en ese palmarés. La verdad es que venimos estamos viviendo, Esther, una época dorada del baloncesto femenino, y bueno, pues la verdad es que es una gozada, ¿no?, poder ver a este equipo competir, como hemos dicho, revalidar títulos, aumentar ese palmarés hasta los 8 títulos, y bueno, es una auténtica gozada verles en la pista, ¿no?, verles en la pista competir, porque son un equipo, como te digo, pues buenísimo, ¿no?, y además cada vez da la sensación de que he mejorado. Bueno, las jugadoras, ¿qué decir de las jugadoras y de ese plus, ¿no?, que bueno, pues con esos fichajes también pues han tenido? Vamos a escuchar, antes de nada, a Leticia Romero, porque me apetece escuchar a una de las protagonistas que estuvo ahí marcándose lo mejor de sí misma para ganar este título. Yo la verdad que estoy contenta con cómo el equipo ha salido durante todo el partido. Y yo creo que durante gran parte del partido hemos estado intensas, creo que sabíamos lo que teníamos que hacer y lo hemos intentado hacer al 100%, y la verdad que súper contenta de estar en este equipo y de compartir este título con mis compañeras. La verdad que nos ha venido este título muy pronto, ¿no?, en la temporada, pero yo creo que este equipo es bastante ambicioso. No se queda pensando en lo que, bueno, ahora mismo sí estamos celebrando el título, ¿no?, obviamente, pero creo que una vez pues terminemos aquí y estemos en Valencia la semana que viene, estaremos pensando ya en el próximo partido, en empezar la liga, y nuestro siguiente objetivo pues será ir partido a partido, sabiendo que, bueno, cada año la liga española es más dura, los equipos se refuerzan, y seguro que lo vamos a tener muy difícil para poder repetir títulos, pero nosotras pues queremos luchar por todo y estar ahí. Bueno, pues luchar por todo y estar ahí. Hubieron varias jugadoras que se marcaron un partidazo impresionante, Salva. Sí,
Sí, la verdad es que bueno, hubo jugadores, hemos hablado mucho de Nadia Fingail, ¿no? Del partido que hizo también en semifinales, pero en esa final con 20 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, Mabunga, que es una de las nuevas, también 13 puntos, 7 rebotes, una asistencia, y la de siempre, Yagupova, que ya sabes que siempre te da de notable para arriba, ¿no? 12 puntos, pero 3 rebotes y 3 asistencias, que bueno, confirmaban ese gran estado de forma en el arranque de temporada, no solo Leti Romero, que también hizo un grandísimo partido, sino pues estas 3 jugadoras que tanto en semis como en la final pues fueron más que protagonistas de ese título, ¿no? Jolín, un título, supongo que especial mención a Cristina Ubiña, no nos vamos a olvidar de ella para nada, que anunciaba la semana pasada que iba a ser mamá. Menuda noticia, y supongo que estará felicísima. Por cierto, a mí... Claro, allí fue muchísima gente, como siempre, acompañando al equipo, esa grada taronja. ¿Y cómo lo vivió esa grada? Pues hemos contactado con una persona que lo vivió en directo y que ya nos está escuchando al otro lado del hilo telefónico. Ana Boluda, consultora de comunicación. ¿Cómo estás, Ana? Pues contentísima, la verdad es que ha sido un finde brutal y estamos así como de resaca emocional. Bueno, Ana Boluda, que por cierto, Ana Boluda es la autora del Manual de Tratamiento Periodístico del Deporte Femenino que presentamos la temporada pasada precisamente allí en la Alquería del Básquet, y ella fue la autora y tuve yo la suerte de estar contigo, Ana. Pero bueno, que te hemos llamado justamente para eso, para que nos cuente ¿cómo se vivió eso? ¿Cómo se vivió en directo ese primer título del Valencia Basket femenino? Que bueno, esto está imparable, esto pinta bien, esto pinta Europa. No lo quiero decir mucho, pero bueno, cuéntanos, Ana, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue? Pues ha sido muy intenso, porque la verdad es que en el partido del sábado, en la primera parte, fue así como tener el corazón un poquito en un puño, pero luego ya se desataron, y es que esto es un equipazo que se nota que va por todas. Y ayer, vamos, es que estábamos con la boca abierta desde el segundo 1, porque es que no daban tregua, y yo creo que no es que han ganado la Supercopa, es que han puesto sobre la mesa sus galones y han dicho: aquí estamos, preparados para muchas cosas buenas con el Valencia Basket femenino esta temporada. Al menos esa es la impresión que tenemos. Es que además no solo hacían jugadas espectaculares, sino que veías una alegría en las jugadoras, una implicación, una complicidad entre ellas, que vamos, es que se contagiaba la grada las contagiaba a ellas. Ha sido espectacular. Sí, yo creo que bueno, un equipo con muchísima seriedad, que da un golpe encima de la mesa. Yo creo que las rivales deben estar temblando, porque es que se ve un equipo que bueno, van sobradas. Mira, lo vamos a decir, van sobradas. Demostraron contra el Zaragoza Casademont en esa final que bueno, pues es que fueron muy contundentes en ese resultado y llevándose el primer título de la temporada, pero sobre todo lo que van a hacer disfrutar. Si el año pasado ya la afición disfrutó, este año se ve venir, se ve venir, Ana. Sí, se ve venir. La verdad es que esta vez, no sé cuántos éramos en total, pero la grada taronja, los que habíamos podido comprar entrada a través del club, yo además estaba con la Peña Roskis, que son una vorágine de animación desde el minuto 0, y es eso, es que tienes una energía constante, porque ves en la pista más, no solo lo que quieres ver, sino más. Es que es impresionante. Piensas en que hace 5 o 6 años estas chicas acababan de subir y de pronto es que van a comerse el mundo. Entonces todo eso se contagia, se expande por la grada y es que acabas sin energía. Evidentemente las que más se cansan son las jugadoras, pero te digo yo que estamos derrotadas todas de este fin de semana animando sin parar. Bueno, lo que dices, chute de energía. Solo una más y no te robamos más tiempo, Ana. ¿Qué es lo que destacarías, ¿no? de esa final, o qué es lo que más te impactó, con lo que te quedarías, o no sé si después de la celebración, ¿con qué te quedarías, ¿no? de este fin de semana y de ese primer título de las taronja? Para mí, verlas a ellas felices, o sea, ver jugadoras que se lo pasan bien, sean las que llevan un montón de años, o sean las que acaban de llegar, guiñándose el ojo entre ellas, chocando con una alegría impresionante. Para mí eso es equipo. O sea, a mí no me vale un equipo que tenga fichas altísimas, pero que entre ellas no veas ese feeling, ese feedback todo el rato. Y es que desde el banquillo y desde dentro del campo las ves todo el rato
contentas. Eso para mí vale más que las copas, que evidentemente la afición también queremos las copas, pero verlas a ellas contentas me parece alucinante. Pues me parece un detalle importante porque yo creo que un equipo principalmente tiene que ser familia, ¿no? Desde dentro, y que eso yo creo que al final se refleja en la pista sí o sí, y es lo que le está pasando a este equipo, que ojalá acabe llevándonos a lo más alto. Ojalá, no voy a decir otra vez Europa, que ya lo he dicho, pero es que este año, bueno, yo lo veo. Venga, vamos a seguir tocando madera y a seguir animándolas. Te agradezco mucho, Ana, que hayas entrado aquí, que nos hayas atendido, nos hayas contado, bueno, cómo lo vivisteis allí en directo. Gracias. Gracias a vosotras. Hasta luego, adiós. Hasta luego, chao. Pues alegría máxima, título en la vitrina, y ya de cara a lo siguiente pues hay que ponerse las pilas ya de entrenamientos para lo que toca este fin de semana, que es que empieza la Liga Endesa. Bueno, es que ya empieza lo bueno, ¿no? También en la Liga regular arrancan la temporada en esa Liga Femenina contra el Juventud de Badalona el próximo domingo a las 12 del mediodía, así que bueno, pues va a ser un rival como siempre complicado, pero con esa extra de motivación que es llegar a ese inicio de temporada con un título. Y por parte del Piqué en Claret hacemos recordatorio de esa Liga Femenina 2 que empieza competición el próximo mes de octubre. El primer fin de semana para el Piqué en Claret será para recibir en casa al Robles Lleida. Seguimos con el balonmano en Liga Guerreras Iberdrola y parón de selecciones, pero vamos a hacer un repasito. El Elda Prestigio, próximo rival para la jornada 4, será después de este parón, como comento, y será frente al Granollers el 5 de octubre a las 6 de la tarde en el Palau de Esports. La jornada 3, también recordamos que empató frente al Rocasa Gran Canaria 25-25, ese fue el resultado, y con 2 victorias y un empate en lo que va de campeonato están las cuartas en tabla y siguen invictas en lo que va de liga. El Látigo Balonmano Elche, las próximas rivales serán el Caja Rural Aula Valladolid, que van las séptimas en la tabla. Será ese partido el 2 de octubre a las 8 a domicilio. En la tercera jornada del Látigo Balonmano Elche, el equipo de Joaquín Rocamora se impuso en un partido de alta tensión, no sé si os acordáis, contra el Superamara Vera, el actual campeón de la Liga Guerreras Iberdrolas, por un 33-31. Bien, pues tras esa victoria y 2 empates, el equipo de Joaquín Rocamora, recordamos que están en la quinta posición en la tabla clasificatoria. Para el balonmano Morvedre, la cuarta jornada será contra el Replaza Betioná, que ellas van octavas en la tabla clasificatoria, partido que se disputará el 4 de octubre a las 9 en casa. La tercera jornada fue cuando consiguieron la primera victoria, primeros puntos de la temporada tras derrotar al Gijón. Después de esa victoria y 2 derrotas están las décimas en la tabla clasificatoria. Y en División de Honor Oro, el Handball Mislata está a punto de arrancar la competición. Su primer partido oficial será frente al Salma de Sal, el equipo cordobés, el 6 de octubre. Y enseguida vamos a tener también una protagonista con nosotros que nos va a contar cómo se encuentra el equipo de cara a esta temporada tan exigente que viene por delante. Y en División de Honor Plata, el Levante Marni empató en casa frente al Lleida Handball Club con un marcador muy peleado que finalmente quedó en tablas 23-23 con 2 empates. Se sitúan novenas en la tabla, así que bueno, pues estamos pendientes, ¿no? Esas próximas rivales para el Ready Handball Onda es el próximo rival en la jornada 3, el Ready Handball Onda, el 5 de octubre a las 8 de la tarde. Pues como bien decías, Salva, nos quedamos en esta modalidad porque tenemos protagonista. Subir de categoría es un esfuerzo muy, muy, muy grande, pero cuando llegas el reto aún es mayor. Nos lo va a contar alguien que conoce muy bien de lo que estamos hablando. Vámonos a la máquina de teca, que ya me voy a tomar un cafecito, que me apetece.
Bueno, pues ya la voy a saludar porque la tengo escuchándonos. Es la entrenadora del USA Handball Mislata, Susana Pareja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, muy bien, gracias. Bueno, Susana, supongo que ahora mismo los nervios a flor de piel porque arranca la liga, nueva categoría, nuevos retos. Esto es ahora División de Honor Oro, ya es esa segunda máxima categoría del balonmano nacional español y supongo que, bueno, pues habéis estado trabajando mucho para lo que viene. La verdad es que los nervios aún no están a flor de piel, pero bueno, a partir de esta entrevista seguro que sí. Pero la verdad es que sí, llevamos desde mitad de agosto entrenando pretemporada y la verdad es que tenemos ya unas ganas inmensas de empezar. Eh, Tenemos mucha ilusión y estamos con muchas ganas, la verdad. Tenemos muchas ganas de que llegue ya este año. Por H o por B, la competición se ha retrasado mucho. Siempre suele empezar pues la penúltima o la última semana de septiembre y este año empezamos la liga el 6 de octubre. Entonces se nos está haciendo ya la pretemporada un poco larga. Tenemos ya muchas ganas Sí, la de verdad que entrar ya. nosotros también, porque sí, de contar, ¿no? Pues saber qué tal se le da al Amor Mislata en esta nueva categoría. Yo supongo que el objetivo es un poco, Susana, ir adaptándose a la categoría, ir pensando poco a poco, ¿no? En cosas mayores, pero en principio, pues supongo Sí. que ir avanzando, ir sumando, ¿no? Y tener buenas sensaciones. Exactamente, sí, sí, la verdad que bueno, los objetivos es mantener la categoría y luego pues sí se puede ir sumando cada semana algo más, pues bienvenido sea, pero bueno, nuestro objetivo tiene que ser pues mantener la categoría. Somos un equipo muy joven con nula experiencia en esta categoría. Esta categoría no va a ser como la categoría de plata donde el USA Handball Mislata, la verdad es que no perdió ningún partido y bueno, realmente competir fue ya al final de la temporada, ¿no? Cuando ya se estaba jugando pues el ascenso. Entonces este año las jugadoras son muy jóvenes y van a notar que el cambio de categoría segurísimo, vamos. Bueno, Pero ahí estás tú, entiendo que para ir un poco dirigiendo al equipo, ¿no? Porque ya tienes tu experiencia, ¿no? Tú ya fuiste, es jugadora del club, jugadora de la selección española, la que más veces, ¿no? Ha ido con la selección, si no me equivoco. Tienes experiencia también en Guerreras Iberdrola. Como sí, entrenadora, yo creo que bueno, pues evidentemente es un equipo que dices que, bueno, pues el año pasado no fue un paseo porque al final estar en una competición nunca es un paseo. Fue la verdad que maravilloso poder contarlo en el podcast de Teika porque era ilusión tras ilusión, victoria sí, tras sí, victoria. sí, sí, Pero bueno, sí, sí. ahora que empieza algo mucho más serio, donde los equipos están más preparados, ya esos equipos que están ahí, que lo que quieren es dar el salto a primera división, a Guerreras Iberdrola, con lo cual, bueno, Exacto. hay que ir preparadas para ello mental y físicamente. Sí, sí, nos vamos a enfrentar contra equipos y contra clubs que están ya muy forjados en esta categoría y bueno, que han estado también en la máxima categoría, en Iberdrola. Y bueno, eso se va a notar, la experiencia de un club, de la experiencia de las jugadoras, de haber estado compitiendo ya varios años en esta categoría, incluso en la categoría superior, pues eso evidentemente en el 40 por 20 se nota. Pero bueno, ya te digo, no todo es veteranía, la juventud y la ilusión también suma mucho y bueno, sinceramente las chicas tienen muchas ganas, están muy concienciadas y bueno, ya te digo, pasito a pasito a ver qué aspiramos o qué podemos, a dónde podemos llegar. Bueno, el equipo es más o menos, te quería preguntar precisamente por el vestuario, ¿no? Porque el equipo más o menos es el mismo, ha habido algún refuerzo, pero más o menos el equipo es el mismo que ascendió el año pasado de plata a oro. ¿Cómo las ves? ¿Cómo ha ido esta pretemporada de cara a ese primer partido, que creo que es el equipo cordobés, ¿no? El Salma Adesal. Sí, la de Sal Córdoba. Bueno, sí, el equipo
el bloque central sigue siendo el mismo. Y luego, bueno, pues hemos fichado portería, hemos fichado a Nagore, que es una jugadora veterana, a Laura Vazco, que viene de, del Aula Valladolid, a Marta eh, que viene del Fonzamas. eh, Seguramente me dejaré alguno. No, Sí. hemos fichado jugadoras, bueno, pues para darnos ese salto pues Ujú. de veteranía y de bueno, pues de lo que nos faltaba, ¿no? A nuestro bloque central. Y bueno, la verdad es que se han adaptado estupendamente. Eh, eh, Tienen mucha ilusión, hay un grupo humanamente espectacular y deportivamente pues con muchas ganas de aprender y de competir bueno, y de ir sumando poquito a poquito y con muchas ganas de empezar y de ver de qué somos capaces de hacer, sinceramente. Bueno, Me estamos olvidaba hablando. de Nuria Cardona también, no me quería Así, de olvidar de Nuria Nuria. Cardona. Estamos Sí. hablando del equipo, de lo que viene, de cómo estáis, Sí. pero quería preguntarte por ti, Susana, por lo que significa para ti, ¿no? Pues bueno, pues afrontar este reto en esta nueva categoría donde hay mucha responsabilidad, donde tú estás al frente, donde bueno, pues vas a dirigir un equipo importante que de momento yo creo que hay que ir poquito a poco, ¿no? Con las cortas, ¿no? No poner las luces largas del coche, sino las Sí, cortas, sí, ir sí. pues con Ujú. ese, entre comillas, partido a partido, pero es así, no ir Exacto. sumando, pero al final es un reto, ¿no? Porque de alguna manera el objetivo final es ir a la máxima categoría este año, pues poco a poco, pero quién sabe, ¿no? Pero para ti, Sí, ¿qué es, no? ¿Qué significado tiene, bueno, ¿no? Afrontar este reto como entrenadora? bueno, primero y principal, para mí es una ilusión tremenda volver al balonmano femenino, porque, bueno, me retiré, bueno, me retiré, no, pasé del balonmano femenino en el 2019 al masculino y he estado en el masculino estupendamente, pero bueno, cuando el presidente José Antonio vino, me puso encima de la mesa su proyecto, la verdad es que, vamos, creo que en 2 reuniones tuvo bastante para convencerme. Me ilusiona muchísimo volver al balonmano femenino, pues porque bueno, es lo que yo he mamado desde que tenía 12 años. Y bueno, y más aún, pues estando en mi ciudad, en Mislata, y, y es un reto, pues bueno, personal muy importante y pues muy ilusionante, sinceramente. Sé que va a ser difícil, por lo que te he dicho, porque es un equipo muy joven, con nula experiencia en esta categoría. Esta categoría para mí es una Iberdrola camuflada, donde los viajes son, Sí, sí. vamos, no tenemos, yo miro el mapa de España y digo, pero ¿qué tengo cerca? Lo más cerca que tenemos es Ciudad Real y Madrid. Todo lo demás, bueno, tenemos tres Son viajes partidos largos. en Canarias, Galicia, Pamplona. Bueno, es que son viajes larguísimos, no tenemos nada cerca. Eh, y bueno, pues lo que te estaba diciendo es muy ilusionante. Soy consciente de que es un reto muy importante. El club está haciendo un esfuerzo tremendo, porque ya te digo, esto es una Iberdrola camuflada, donde los gastos son Sí, extremadamente, los sí. viajes sobre todo. Las jugadoras son completamente amateurs, estudian, trabajan, venimos a entrenar a partir de las 9 de la noche. O sea, es un sacrificio enorme, pero yo antes de empezar a entrenar no sabía si iba a ser capaz de poder transmitir, de poder, no sé. Y, y estoy tan sumamente a gusto cómo estamos trabajando y bueno, yo creo que podremos hacer cosas importantes, pero ya te digo, pasito a pasito. Que caeremos seguro, pero bueno, nos levantaremos y seguiremos luchando y dándolo todo en cada partido. Bueno, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Tener ilusión Sí, y tener ganas bueno, de competir exacto, y creer exacto. en uno mismo. Pues Susana, Sí, sí. no me cabe otra bueno, que desearos suerte, que creo en el Muchas fondo de gracias. verdad que no la necesitáis porque es verdad que va a ser un reto fuerte, pero el año pasado al equipo Sí, se le vio competir muy, muy sí, seriamente, a pesar de que sí, dices, bueno, es que iban como, de alguna manera me has querido decir,
Sí, en verdad sí, iban sí. sobradas, es así, porque era una Sobradas, categoría sí, que ya sí. se les quedaba pequeña y ahora están donde deben Exacto. estar, y creo Sí. que van a hacer frente con la mayor seriedad posible, a pesar de ser un equipo joven, y que bueno, y Seguro. que tú también lo vas a saber dirigir de una manera maravillosa. Ojalá contemos muchas cosas buenas aquí en el podcast de Teika. Gracias, Susana. Ojalá. Gracias a vosotros. Un abrazo a todas, adiós. Chao, chao. Continuamos con las noticias de fútbol femenino de los equipos Teika. En la Liga F, Levante femenino ha conseguido esa primera victoria en la jornada 4-0-3 frente al Eibar. Salva. Sí, se hizo de rogar, pero llegó la primera victoria a Granota, lo hizo fuera de casa contra el Eibar, en un partido en el que bueno, se fue poniendo de cara con el paso de los minutos, ya que antes de la media hora de juego el equipo local se quedaría con 10, justo antes del descanso. Gol psicológico para el Levante, tras un certero disparo de Estela Carbonell, y en la segunda parte pues las vascas buscaban la reacción y realizaban cambios ofensivos, pero en el momento justo el equipo valenciano supo dar otro zarpazo, y fue zarpazo doble por parte de Ivonne Chacón, la ex valencianista, la colombiana. Hizo 2 goles, firmó ese doblete en ese tramo final de partido para el 0-3, que bueno, saca al Levante del descenso, que además le da un sabor de boca distinto, ya le quita esos malos augurios de inicio de temporada, y bueno, pues es una victoria que era necesaria y que por fin ha llegado. Son 1/10 en tabla con 3 puntos, y el próximo sábado a las 6 de la tarde juegan contra el Sevilla en casa. Si te parece, vamos a escuchar a Estela, que hablaba después del partido. Pues la verdad que bastante bien, hemos estado bastante serias. Sabíamos que nos enfrentábamos a un equipo bastante duro, que venía de ganar 2 partidos, y al final nosotras necesitábamos ya abrir la lata, y bueno, pues muy contentas por lo trabajado. Bueno, pues lo he visto ahí y he intentado rematarlo como he podido, y la verdad que hace una alegría inmensa, porque abrir la lata con un gol tuyo, pues bueno, sobre todo para ayudar al equipo en todo lo que se pueda. Bueno, pues igual, al final nosotras vamos a seguir jugando como sabemos, como siempre decimos, y peleando hasta el final, y bueno, ya lo plantearemos como se deba. El Valencia femenino, ojo, en la jornada 4, dura derrota frente al Sevilla 1-3 en el Puchades. Y digo dura derrota no por la derrota, porque bueno, sí, es dura, pero es que el equipo es colista. Sí. Salva, drama. Sí, y lo primero que hay que contar, Esther, son también malas noticias, pero respecto a Nit Salón, porque estará de baja los próximos 3 meses después de tener que pasar por quirófano. Una lesión que sufrió en el quinto dedo de la mano izquierda en un entrenamiento, así que no son buenas noticias, y muchísimo menos tampoco lo es. Eso es, ánimo a una de las jugadoras más importantes de la plantilla, que está en un mal momento esa plantilla, porque también hay malas noticias respecto al fin de semana. Como tú comentabas, son colistas, nueva derrota de las de José Luis Bravo ante el Sevilla. El partido arrancó con una acción enrevesada, que si la ves es para echarse las manos a la cabeza, porque es un gol en propia de Antonia Canales, la guardameta del Valencia. Y bueno, pues pese a ello es verdad que el equipo trató de reponerse, mejorar, generar ocasiones. Quizá merecieron ir empatadas al descanso, pero en la segunda parte, mazazo temprano de Natalia Padilla, que marcaba el 0-2 y ponía tierra de por medio en el marcador. Aún así, bueno, pues nuevamente protagonismo ofensivo para las valencianistas, que recortaron distancias cerca del minuto 80 con una acción que transformaba Fou Brownie, y que bueno, pues en menos de 10 minutos quedaban para el final, y daba la sensación de que podía haber partido, pero otra vez Natalia Padilla desde los 11 metros de penalti, después de un penalti cometido por la guardameta también, Antonia Canales, pues hacía olvidar esas opciones de sumar. 1-3 final, son colistas con un solo punto, 10 goles encajados en 4 partidos, y el domingo a las 7 de la tarde reciben al Real Madrid. O sea que, perdón, el viernes a las 7 de la tarde reciben el Real Madrid. Así que hay que espabilar rápidamente. Escuchamos a Ira Esteve después de ese partido. Creo que hemos salido tanto en la primera como en la segunda parte con las ideas claras, pero se ha visto que no nos sirve con lo que estamos haciendo. Tenemos que dar un punto más, sobre todo en el área. Ellas llegan 3 veces, nosotras llegamos más, pero ahí es donde se nota más. Hay que ser más fuertes, ser más contundentes, tanto en ataque como en defensa. Pero bueno, a seguir, confiamos todas mucho en todo el trabajo que estamos haciendo, y que esto solo acaba de empezar, y hay que ser positivas sobre todo. Pero al final no hemos bajado los brazos, hemos seguido intentándolo, pero sí que es verdad que no nos sirve. Tenemos que ser mucho más fuertes, mucho más listas, que eso es lo que nos hará ganar partidos.
En primera federación, el Villarreal femenino empató en la cuarta jornada 1-1 frente al Alhama El Pozo, así que bueno, rascó un punto el equipo de Virginia García. Salva. Sí, bueno, un partido que iba a ser difícil porque era un partido entre cocos de la categoría en esa primera federación. Y bueno, pues igualdad en el marcador hasta el descanso. En la segunda parte se pone por delante el Villarreal, pero ya en el tramo final de partido, pues una ex grogueta como Raquel Pinel ponía el 1-1 y finalmente certificaba ese reparto de puntos. Así que, bueno, pues no es un mal inicio, son cuartas con 7 puntos y el próximo partido será en casa contra el Secció Esportiva Maristas de Lleida, que son ahora mismo las séptimas. Y en segunda federación, el Elche Club de Fútbol Femenino, en la jornada 4, goleada en esa jornada de la Liga frente al Guiniguada Apolinario, que me cuesta decirlo, pero es así. Es así, el conjunto canario. Eso es, 5-1. Victoria clave, 5-1, como tú dices, contra el conjunto canario. Sacaron músculo las ilicitanas en un partido en el que marcaron a Maya muy pronto. Elisa puso el 2-0. Bueno, Clara el 3-1 porque había recortado distancias el, como te digo, conjunto canario. Y ya el partido se volvió loco en el tramo final y llegó ese 4-1, 5-1 gracias a Jiménez y a Rabasco. Así que, bueno, siguen en la zona alta de la tabla, son segundas con 10 puntos y el próximo rival va a ser precisamente el Valencia B. Así que estaremos pendientes de qué pasa en ese mini derbi teica, ¿no? Exacto, Valencia B contra el Elche, así que vamos a ver qué tal va ese próximo partido. Let's go, girls. Vamos con las noticias de hockey. El Valencia Club de Hockey, del que siempre nos habla Matías Ortori, responsable de comunicación y prensa de la Federación de Hockey en la Comunidad Valenciana. En esa jornada 3, Matías, victoria frente al Castelldefels. Cuéntanos, ¿cómo fue esa jornada? Y vaya fin de semana de hockey el que hemos vivido en el campo del Polideportivo Virgen del Carmen Vetero, porque el Valencia Club de Hockey es uno de los líderes de la División de Honor B femenina. Ya lo era desde la semana pasada gracias a las 2 victorias iniciales y recibía en Vetero a un Castelldefels que también contaba sus 2 partidos por victoria. Por lo tanto, teníamos este sábado una gran cita entre 2 equipos que buscaban seguir en lo más alto de la categoría de plata del hockey nacional femenino. Un Valencia que se adelantaba con un tanto de Chiara Fieche, empataban las catalanas, pero a tan solo 2 minutos del final, Ángela Colomer, quien si no, la encargada fue de marcar el gol que le vale 3 puntos de oro a un Valencia que mira de lo más alto de la clasificación, con un liderato compartido con el Vallés, que también suma 3 de 3. Grandes sensaciones de este Valencia que ha comenzado como un tiro esta División de Honor B. Y qué importante es esto porque, recordemos, al finalizar la primera fase, los 4 equipos clasificados aseguran ya a mitad de temporada la permanencia y lucharán por el ascenso. Apunta muy bien porque este sábado tenemos partido por todo lo alto. El Valencia vuelve a jugar en Vetero y recibe al otro líder, al Vallés Deportivos, que va a intentar buscar los puntos en Vetero ante un conjunto blanco y negro que no le va a dejar las cosas fáciles al filial del Atleti de Tarrasa. Por lo tanto, apuntamos sábado a las 3, Valencia, Vallés Deportivo, para ver quién mantiene el liderato de la División de Honor B femenina. En voleibol, en esa Superliga Femenina 2, que estamos esperando como agua de mayo que arranque, hubo un amistoso entre los 2 equipos teica, partido que se disputó en Benidorm y que se decantó a favor de las sanjuaneras por 1-3, pero con un tanteo muy, muy igualado. Ese Club de Voley San Juan de Alicante y el Servigroup Club de Voley Benidorm, que vamos a recordar para cada uno la primera jornada, ¿cuándo será? Bueno, pues muy rápido, mira, esa primera jornada va a enfrentar al San Juan de Alicante con el Algar Sur Menor, equipo que va a recibir en casa el próximo 6 de octubre a las 12 del mediodía, y lo que va a ser también esa próxima jornada para el conjunto Servigroup Club de Voley Benidorm, pues será contra el Club de Voley Hidramar Gran Canaria, un partido que será a domicilio el 5 de octubre a las
las 7 de la tarde. Seguimos con rugby, el Rugby Turia Les Abelles, que jugaron su jornada 2 de la Copa de la Reina contra el Sant Cugat, partido en el que cayeron 0-19. La jornada 3, el 12 de octubre frente al Sant Boiana, y la jornada 1, que está por determinar, que ya se anuló, era frente al Barça, así que bueno, pues eso está todavía por ver cuándo será. Recordamos esa liga doméstica. Sí, en esa división de honor B femenina arranca su competición a finales de octubre, ya queda menos y ya se conoce el calendario, así que esa primera jornada va a ser Olímpico de Pozuelo, club de rugby, contra el Rugby Turia Les Abelles, así que estamos pendientes de ese inicio de temporada. Y hacemos recordatorio del chapuzón que estamos a punto de darnos con el waterpolo Turia femenino, que están en Primera División Nacional, arrancan competición 12 de octubre contra el Club de Natación Molins de Rey. Ese será el primer partido, además van allí, será a domicilio. ¿Y será qué día? Pues el sábado 12 de octubre a las 12 del mediodía, así que está clarísimo, en ese Club de Natación Molins de Rey arranca el waterpolo en este podcast de Teica. Pues fantástico, este tercer episodio del podcast de Teica, ya hemos terminado, hasta aquí hemos llegado, ya sé que tenéis ganas de más, por eso os emplazamos a la próxima cita la semana que viene, que volveremos con toda la actualidad de los 17 equipos que forman parte de la campaña Juan, ellas ganamos todos de Teica. La próxima semana más. Salva Gomis, muchas gracias. Hasta la próxima semana, un abrazo. A vosotros, a vosotras, gracias por estar ahí, que paséis una feliz semana. Teica, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas, Ganamos todos. ganamos todos.